La radio del Instituto Bogotano de Corte, la HJBC presenta Ondas del Corte. Programa afilado y refilado por cortadoras y cortadores de oficio, vocación y pasión. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Ondas del Corte, el podcast fanzine del Instituto Bogotano de Corte. En esta serie de 6 capítulos nos adentramos en los saberes, historias y herramientas de algunos oficios tradicionales del barrio Las Nieves en el centro de Bogotá. Documentamos desde las voces y espacios de trabajo de sus protagonistas 6 historias, 6 oficios en un barrio donde la memoria se construye a diario, entre resistencia y creación. Cada episodio se acompaña de un fanzine impreso de distribución libre, como parte de un archivo sonoro editorial que entrelaza la palabra, la imagen y el hacer cotidiano. Las Nieves es un barrio y una unidad de planeamiento zonal de la localidad de Santa Fe de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Se encuentra en la zona este, cerca de los cerros orientales de la ciudad, pero en la parte central de su localidad. Es asimismo uno de los sectores históricos del centro de la ciudad, albergando el Parque Santander, uno de sus lugares de fundación y constituyendo una de las primeras parroquias que se conformaron en el casco urbano de la Santa Fe colonial. Limita al norte con los barrios La Macarena y Bosque Izquierdo, separados por la avenida 26, al sur con el barrio Veracruz a través de la 19, al occidente con el barrio La Alameda por la carrera 10ª y al oriente con el barrio Germania separada por la carrera 3ª. En este contexto, los oficios tradicionales constituyen un componente activo del patrimonio inmaterial del barrio, reflejando formas de organización social, saberes y economía diaria propias del centro de la ciudad. Editorial, reparación de aparatos electrónicos y venta de repuestos. En el centro de Bogotá, entre las calles 19 y 22, sobre la carrera 9ª, hay un corredor que aún resiste a la lógica del descarte. Se le conoce como la calle de los electrónicos. Allí, vitrinas desbordadas de cables y luces LED multicolores y parlantes a todo volumen, conviven talleres, repuesteras, técnicos y almacenes. En un corto recorrido se puede encontrar desde una correa para un tocadiscos, una perilla de licuadora, pequeños motores, engranajes o un repuesto descontinuado para un equipo de sonido de hace 2 décadas. Este es uno de los pocos lugares en la ciudad donde reparar sigue siendo posible, y no solo posible, sino cotidiano. En un mundo donde la obsolescencia programada dicta que todo tiene fecha de vencimiento, desde el celular hasta la lavadora, los oficios ligados a la reparación se han ido arrinconando. La cultura de cámbielo por uno nuevo ha reemplazado lentamente aquella costumbre de llevar el equipo al técnico del barrio, de abrir un aparato, limpiarlo, soldar una pieza, ajustar un contacto. Reparar ya no es una práctica común, pero sigue siendo urgente. Urgente porque detrás de cada aparato descartado hay una cadena de extracción de materiales, una huella ambiental y una historia de trabajo oculto. Urgente porque reparar es resistir al consumo desbordado, al desperdicio masivo y a la lógica del usar y botar que sostiene un modelo económico insostenible. Reparar es cuidar, es prolongar la vida útil de las cosas y, en muchos casos, también de los vínculos que las rodean. En este primer episodio de la segunda temporada de Ondas del Corte, entramos a uno de esos talleres que no se ven desde la calle, un segundo piso, una puerta al final del corredor, una mesa de trabajo cubierta de herramientas, placas electrónicas, repuestos y equipos de sonido esperando volver a sonar. Allí nos recibe don Adipson Jiménez, técnico electrónico con 25 años de experiencia, especializado en reparar equipos de sonido Panasonic. Su taller se llama Servir Electronic GES. Don Adipson llegó a Bogotá desde el Jobo Bolívar en 1991 y desde entonces ha construido su oficio con paciencia, aprendizaje autodidacta y honestidad. Su historia es una entre muchas, pero también una de las que hacen posible que este corredor electrónico del centro siga encendido. Punto de venta para que vengan a comprar, damas y caballeros. Con gusto lo estamos llamando a ustedes para que acerquen ya. Bienvenidos
Aquí estamos listos a atenderlos a ustedes. Vea, ¿qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Aquí le tenemos buenos precios a toda la gente, le estamos entregando buena mercancía. Sonido, 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 sonido. Hola, hola. Sí. Sonido. Mi nombre es Adipson Jiménez Moreno. Tengo 55 años. Yo soy del sur del Bolívar, cerca al Banco Magdalena. Mi oficio es técnico electrónico. En el año 2000 empecé aquí en la novena. Ya llevo 25 años aquí. Yo en las nieves estoy trabajando desde el año 2000. Sé que esto lleva aproximadamente unos de 50 a 60 años, creo yo. Eso es lo que he escuchado de la historia de la novena. Sí, a ver, cuando yo empecé aquí en la novena, había demasiados locales de electrónica, de venta de repuesto, de reparación de equipos de sonido. Y eso con la nueva tecnología se ha ido acabando muchos locales de reparaciones. De los años como el 2010, 2015, ya empezó a llegar mucha tecnología, muchos aparatos. Anteriormente, cuando yo empecé a trabajar, solo habían equipos de caseteras, de CD y radio. Ya como el 2010, 2015, 2010 más o menos, empezaron a llegar equipos con USB, con Bluetooth, y ya eso complicó un poco más la reparación. Toca uno actualizarse un poco o hablar con personas que le pueden dar esa información, cómo trabaja, o conseguir planos para poder trabajar esas máquinas. O sea, el equipo de sonido hoy en día ya no es tan importante para un diciembre, porque en diciembre, las épocas de diciembre, se trae mucha máquina para reparar. Hoy en día ya hay mucha tecnología, muchas cabinas de sonido, y eso ha obligado a cambiar de estrategia. Ya los equipos de sonido ya no son tantos. Ya la mayoría ya son cabinas, barras de sonido. Ya la gente que trabajaba el sonido se pasó a trabajar más que todo la televisión, porque un televisor es más importante. Pero ya un equipo de sonido, con la tecnología, ya uno desde el celular ya puede conectar el teléfono con el televisor, y ya el equipo de sonido ya quedó en un segundo plano. Mi nombre es Juan David Reina Rosso. Soy investigador independiente en temas de arte, ciencia y tecnología. Ahora, donde vemos que con el gran consumismo, ¿no? Como de una obsolescencia programada de muchas cosas, como que simplemente se dañan y tienes que comprar otro, y en ese sentido consumes, porque no es un lugar abstracto o como la nube, un poco que han utilizado esta metáfora, sino todo tiene un impacto, ¿no? Y tiene recursos, y creo que eso es lo primero que ahorita es la urgencia de la reparación, como seguir utilizando y seguir reparando ese tipo de elementos de esa vida cotidiana que tenemos en nuestros hogares, en nuestros sitios cotidianos. Otro, pues el conocimiento que hay ahí guardado de miles de personas, y en particular de la novena, desde, digamos, de muchos elementos y tipos de artefactos, como de sectores tecnológicos, pero también incluso de marcas diferentes que también ahí están, y unos saberes ahí dados para eso. Yo creo que es muy importante en esos dos sentidos primordialmente, pero también porque hay un lugar relacional también, ¿no? Como que hemos perdido ese lugar como solamente en términos solo de la compra y la venta, y no un poco a través de este tipo de personas que reparan, o de ir a preguntar cómo se repara, ¿no? Que también es un lugar como relacional que la gente ha perdido, y que estos lugares aún conservan como lugares un poco de resistencia de esas prácticas, y que podemos, y un poco hay una, pues digamos que cada vez son cajas negras más difíciles estas tecnologías, sobre todo las digitales y que tienen software. Ahora es cada vez un poco más difícil, pero yo creo que estas otras, que un poco más análogas, que teníamos, que pueden ser eléctricas, un poco electrónicas, pues todavía siguen en vigencia,
y todavía hay un poder allí para seguir, ¿no? Pensando en ese lugar de la reparación, también pensando como un lugar de remendar también, ¿no? Pensando esa también un lugar como de cuidado acerca de la tecnología, de los lazos, pero también del entorno que uno tiene. Sí, señor, todo esto está desapareciendo. Cuando yo empecé aquí en la novena, desde mitad de año, uno empezaba a trabajar fuerte. O sea, llegaba demasiadas máquinas para arreglar. De hecho, desde las primas de junio, empezaba uno a trabajar junio, julio, hasta diciembre. En diciembre uno no... Yo llegaba en la mañana, yo no tenía tiempo de almorzar. De tanto trabajo que llegaba a diario. No, a diario le podían llegar 5, 6, hasta 10 máquinas para arreglar. Hoy en día no. En diciembre prácticamente yo no almorzaba. En estos años de pandemia para acá, un 24 de diciembre usted puede salir a ir a almorzar, a echarse un sueño y no llega un solo cliente. Porque como te digo, ya usted con un teléfono, un televisor, ya usted hace una fiesta en la casa. Ya el equipo no es tan importante. O sea, los traen a arreglarlo, pero la gente los trae y prioriza otras cosas para comprar la ropa y eso, pero para venir a sacar el equipo de sonido, a veces uno la arregla y esperando que venga el cliente y no llega. Hasta enero, febrero, después de quincena, vuelven por el aparato. Sí, aparentemente sí hay un lugar también en términos económicos y sociales que va orientado hacia cerrar las tecnologías y los dispositivos y los artefactos para que no sean reparables, ¿no? Y en este sentido, pues estas personas ven que ahí pues puede haber un fin, no solamente en términos de su oficio económico, pero sí un poco de su labor social. Y ahí digamos que yo creo que es un lugar también de una oportunidad ahora, porque yo sí creo que es necesario reactivar esos lazos y sobre todo con algo que actualmente se está discutiendo muy fuerte en algunos contextos, aquí ha empezado y es el derecho a la reparación, ¿no? Como el derecho de todo ciudadano, toda ciudadana a poder abrir sus tecnologías, aún tengan software, aún sean de estas contemporáneas, y poderlo reparar, ¿no? Entonces yo creo que estas personas tienen un lugar vigente ahí muy importante ahí para volverse, ¿no? Como a entrar a la discusión, pero y con ellos pues seguir un poco estos procesos, porque sí creo que es un lugar que pues que muchos sectores sociales están reclamando, más que sea individual del usuario con eso, sino un poco más social, y se está dando, eso espero, un poco la conversación del derecho a la reparación. Entonces siempre es un referente como en términos de ingeniería, digamos desde cuando uno estaba en la universidad, saber que para cualquier proyecto, por ejemplo, sí o sí había que ir a la novena, ¿no? Porque es donde lo vas a encontrar. Y mi relación un poco nace desde allí, con estos proyectos de pronto universitarios, pero después con otro tipo de proyectos también ya más ligados a esta investigación-creación. Sé que ahí están, ¿no? Como piezas para diferentes tipos de proyectos de cargadores solares que he hecho con comunidades Wayuu, o temas de Arduinos, o otro tipo, o sea, de pequeñas piezas no tan complejas, pero hasta piezas un poco ya más complejas electrónicamente. Todavía existe el Imperio Electrónico. Tiene como 5 locales grandes aquí en la novena. Los 8 son los primeros, los pioneros de esto. El Zorro Electrónico. Porque ellos son varios hermanos que tienen aquí ese tipo de repuestos. Legendario el centro comercial le llaman el 1930, centro comercial que todo el tiempo ha existido ahí, que ha cambiado de estrategia porque ya los repuestos hay muchos repuestos que ya tienden a desaparecer, se los tienen que andar actualizando, le han metido muchas cámaras. Aquí desapareció un almacén que se llamaba Sony Video. Sony Video, ese sí desapareció.
del imaginario popular bogotano, de saber que aquí existe eso, ¿no? Entonces siempre también desde los barrios, cuando uno estaba buscando o reparando cualquier cosa o buscando un cambio para una pieza, se decía de la novena, ¿no? Pero no se decía de la novena con qué, siempre es como, ¿no?, la carrera novena, pero nunca se decía un poco con qué calle, como para situarse espacialmente en la ciudad. Y ya fue cuando yo empecé a venir al centro de mi juventud, digamos a parches culturales, o también hay compras normalmente, que uno siempre terminaba sí o sí caminando alrededores, y es pues, una carrera muy particular, ¿no?, una calle muy particular, porque sí hay mucho movimiento siempre, como desde temprano hasta tarde, y como que digamos, también el paisaje sonoro de allí es increíble, porque están todas las pruebas de todos los equipos, por ejemplo, y la música de acuerdo a cada sitio, a cada lugar, tema lumínico también, porque hay lugares como solo lámparas con tipos de luces diferentes, y todos los pequeños negocios como muy particulares donde vas a encontrar una pieza que no vas a encontrar en otro lugar, ¿no? Entonces sí hay una relación desde la juventud, digamos, pero ya en la universidad sí hice compras, digamos. Antes no, pero en la universidad sí empecé a hacer compras para este tipo de proyectos ya más como concretos a la disciplina. Sí, la verdad cuando yo empecé a trabajar no había tanta tecnología y prácticamente yo empecé a trabajar sin multímetro, y es una de las herramientas que es regla número uno, tener el multímetro para medir. Pero o sea, Panasonic tiene un código que F61 en Panasonic son integrados de salida. Eso prácticamente no había que medir nada. Ya uno se iba directo al integrado de sonido, lo desconectaba. Si el equipo arrancaba, ya esa era la falla, conseguir el integrado y montarse. Ya hoy en día no. Ya la electrónica ya no es negocio, o sea, se aprende, pero ya no va a haber tanto que reparar. Le diría que mejor se metiera a la línea de computadores, computación, sistemas, que eso sí tiene futuro. O paneles solares, aprender sobre paneles solares, que eso es algo que me tiene inquieto, y quiero también como meterme a esa línea. Yo creo que también parte un poco desde lo conceptual, y es el cacharreo. También hay un lugar muy importante y es un lugar cotidianísimo, así no sea, digamos, formal, de educación formal, sino que todos hemos sido cacharreros en algún momento de nuestra vida, desde las infancias con nuestros juguetes, por ejemplo, ¿no? Como es un lugar también de por un lado, una limitación material, evidentemente, económica en muchos casos, pero también un lugar que, pues, nuestros contextos y eso, que no queremos simplemente acumulación. Entonces ha habido, yo creo que un lugar, uno, del cacharreo, dos, de unas prácticas también pues de heredar cosas en las familias también, ¿no? Entonces yo he tenido juguetes de mis primos, he tenido ropa remendada de mis primos, he tenido un montón de cosas que socialmente en las familias, digamos, que se ha perdido de pronto ahora, un poco por esta idea pues económica como hegemónica, pero creo que en Latinoamérica, con este lugar pues del cacharrerismo que se ve en la calle todo el tiempo, unos lugares también como relacionales con este tipo de cosas, hace que pues creemos mucha importancia, y no, digamos que el valor social de lo nuevo no es tal tampoco, sino un poco de este proceso de volver a usar otras cosas, ¿no? Volver a poner, digamos, quizás no en vida, porque no es como poner en vida los dispositivos, pero sí un poco dentro de este juego cotidiano nuestro, volverlos a reactivar. Y eso creo que aquí es fundamental, y uno los ve en todo lado, y sobre todo también en zonas rurales. En América Latina no solamente es algo como de un oficio, es parte de la vida, ¿no? Todos son reparadores en la ruralidad, todos tienen que volver a jugar con todas estas herramientas y dispositivos para reproducir su vida, ¿no? en los territorios. Entonces no es un lugar casi opcional, sino hace parte de las prácticas cotidianas de pueblos campesinos, pueblos afrodescendientes, pueblos indígenas, que no hay un lugar como aparte y no se ve ese oficio como fuera del marco económico y como una excepcionalidad, sino hace parte íntegro de su vida. Poco. Yo creo que eso hace parte aquí y en otros contextos como el nuestro. Sí,
ya, como te digo, ya esto ha ido cambiando mucho, y si usted no tiene repuestos para trabajar, no se está haciendo nada. Por eso se compran equipos de segunda para tener repuestos. Uno mira y qué le sirve, y así mismo puede solucionar problemas, porque cada día la tecnología va avanzando mucho, y ya llega mucha máquina nueva, y ya eso no se consigue información porque ya todo tiende a desaparecer. Panasonic ya no está trabajando máquinas modernas, ya no lo está haciendo. Lo que pasa es que acá en el centro yo me di a conocer por Panasonic, entonces ya se va regando la información de que yo reparo solo Panasonic. Entonces los técnicos, para mí los clientes son los míos, son los técnicos. Ellos recogen la mercancía en los barrios porque ellos no tienen repuestos allá, entonces ya saben que acá hay un solo lugar que solo reparan Panasonic y me traen todo lo que es Panasonic. O sea, técnicos que tienen su local en los barrios y ellos recogen allá, hacen el puente con uno aquí le cobra cierto dinero y ellos cobran casi el doble y solucionan el problema y quedan bien con el cliente. Digamos, primero sí, o sea, hay un lugar que como que debemos centrar nuestra atención al consumo, no tanto en términos de bienes o cosas, sino en verdad ir hasta las líneas finales de los materiales, ¿no? De dónde vienen, y como todas las personas que han sido explotadas también para eso, no pensar solamente en bienes y en cosas, sino un poco estas líneas que a veces son invisibles en el tiempo, y tomar decisiones ahí también de consumo. En referencia a eso, yo creo que hay iniciativas de estas como pequeñas, pero que en verdad pueden generar estos cambios, sobre todo a nivel colectivo, pues en su propio mundo, y podría pensarse este tema como bibliotecas de herramientas, ¿no? Como son iniciativas como pensarse en una biblioteca de libros donde vas y pides prestado un libro, te lo llevas, lo devuelves. Se han generado también bibliotecas de herramientas y tecnologías. Entonces tú lo tienes, ahí está catalogado, con la biblioteca hay un lugar cooperativo, digamos, como me hago cargo por un tiempo de este lugar colectivo y otra persona viene después, o sea, no es solamente de una persona, y vienen diferentes sectores, ¿no? Niños, niñas, porque también hay juguetes, pero también hay para jóvenes, pero también hay para adultos, también hay otras tecnologías de cuidado, si se quiere, ¿no? No solamente pensar en temas como digitales y contemporáneos, y la gente accede a ellas y las devuelve, ¿no? Entonces también se puede crear como un lugar más colectivo pues para no pensar en desechar cosas y de pronto agregar a este catálogo de esta biblioteca, posiblemente. Eso es por un lado. Y lo otro, el tema de saberes. Yo creo que sí es una urgencia de recopilar, ¿no? Como saberes que se están perdiendo, sobre todo la memoria de estas personas, porque son saberes que en un lugar apocalíptico, ando bien, digamos, pensando desde los lugares que nos ha dado la industria como cinematográfica, necesitamos esos conocimientos después, o simplemente para temas de desastres que pueden pasar, ¿no? Como también no hay energía, pensamos en un lugar donde no hay energía y un apagón, ¿qué haces? Vuelve al análogo. ¿Y qué es eso? O unos conocimientos que necesitas un poco para la cotidianidad un poco. Y creo que sí es también necesario como pensarse en una oraloteca, ¿no? Pensar en ese conocimiento oral y como alrededor de esos oficios y esos conocimientos de reparación, que sí o sí los vamos a necesitar en cualquier momento de nuestra vida, sea apocalíptico o quizás no, pero pues es un lugar que pasa por nosotros. El Instituto Bogotano de Corte, IBDC, es una comunidad sin ánimo de lucro que se conforma alrededor de los oficios de corte. Viene trabajando desde el año 2018 mediante procesos de rastreo, investigación y creación desde un enfoque práctico y didáctico, produciendo piezas impresas que van desde manuales hasta periódicos, pasando por volantes y carteles, atravesados siempre por una lógica y práctica de la distribución libre y gratuita. Asimismo, el IBDC produce y aborda materiales audiovisuales, realiza intervenciones públicas y fomenta espacios de encuentro para el intercambio y socialización de material independiente.
Desde el martes 26 de febrero del 2019, el Instituto Bogotano de Corte abre las puertas de su actual sede, ubicada en la carrera cuarta número 2172, en el tradicional barrio Las Nieves. Cortamos para mantenernos unidos. Programa Distrital de Estímulos, Alcaldía Mayor de Bogotá.